El tema del sábado ha creado tanta controversia que hay preguntas que aparentemente no tienen respuesta, pero que ninguno de los que hablan acerca de estas preguntas ha profundizado hacia la verdad oculta del sábado. Se dice que el sábado fue para los judíos, que Adán y Eva no lo guardaron, que solamente desde el Sinaí se empezó a guardar porque no hay registro en la Biblia de que se lo haya guardado anteriormente. En el Nuevo Testamento, como no está explicado de manera directa como los textos que dicen que los adúlteros, los fornicarios no heredarán el reino de los cielos, por no decir con aquellas palabras que hay que guardar el sábado directamente, se cree que ya no se lo debe guardar. Pero todos estos argumentos y todas estas discusiones, incluidos aquellos de que en el Nuevo Testamento aparentemente no se habla del sábado como día de observar, que se habla del primer día de la semana como el día que empezaron a guardar los apóstoles porque ya no guardaron el sábado. Estas discusiones que parecieran tener una profundidad teológica, se quedan en la primera capa sin averiguar verdaderamente lo que está más allá. Hoy vamos a buscar el lado oculto del día sábado del que nadie te habla, ningún teólogo, mucho menos aquellos influencers que dicen o se autotitulan como pastores o doctores en teología o expertos en lenguas antiguas. Bienvenido. Que Dios te bendiga. Vamos a empezar este estudio muy importante y que es de decisión para vida o para muerte. Y siempre que abrimos la palabra de Dios debemos hacerlo con oración. Por lo tanto, te invito a inclinar tu rostro para orar. Amado Dios, gracias por el privilegio que nos das de escudriñar tu palabra. Queremos pedir tu dirección, que tu Espíritu Santo, que fue quien usó a los escritores y quien le reveló, también se revele ahora, Señor, en nosotros para poder entender tu mensaje. Bendice a cada persona que está viendo este estudio. Sé con ellos y con este servidor, que pongas las palabras idóneas, que son las que necesita tu pueblo para conocer la verdad. Quédate con nosotros y perdona nuestros pecados. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. No olvides, suscríbete al canal. Comparte este mensaje con las personas que no lo conocen. Si te ha gustado, compártelo. Solo te pido quédate hasta el final porque vamos a descubrir muchas verdades. ¿Recuerdan cuando vinieron los saduceos para tentarle, a preguntarle a Jesús, inventando una historia medio absurda de que una mujer se había casado con 7 hermanos, pero que ninguno de ellos tuvo descendencia? Como ellos no creían en la resurrección, entonces le preguntaron, en la resurrección, ¿mujer de cuál de los 7 será? Porque estuvo con los 7 hermanos según la ley de Moisés. Para los que han estudiado, ellos estaban refiriendo a la ley aquella en la cual si una persona se casaba con una mujer y moría antes de tener descendencia, su hermano menor, tenía que casarse con la viuda. Y el primer hijo iba a mantener el nombre del hermano muerto. A partir del segundo hijo ya se contaba como descendencia suya. Pero el primero era como que fuera hijo de su hermano para mantener su nombre, porque la idea era que el nombre de una persona jamás se pierda. ¿Qué le responde Jesús a estas personas que querían tentarlo, entre comillas? Jesús le dijo, erráis ignorando las escrituras. Y esas palabras a mí me suenan porque actualmente es el común denominador en la mayoría de las personas que dicen hablar en nombre de Dios y hablar sobre la palabra de Dios. ¿Por qué? Jesús les dice, ¿no habéis leído como está escrito, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Por lo tanto, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Con esto les estaba enseñando Jesús acerca de la resurrección, aunque en esos pasajes donde se nombra a Dios como Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, no tenía nada que ver con el tema de la muerte. ¿Por qué Jesús entonces utilizó un texto que en su contexto aparente no tenía nada que ver con la muerte o con la resurrección, que era el caso que le estaban preguntando los saduceos? Porque Jesús veía algo que el mundo cristiano en el momento de escudriñar las escrituras, bueno, de leer las escrituras, porque si escudriñaran, hubiera otro conocimiento. En el momento de leer las escrituras, no enfocan el contexto
macro o el macrocontexto o la macrovisión, como llaman los teólogos. ¿Qué es la macrovisión? Si bien es cierto que hemos aprendido de que para poder analizar un texto tenemos que ver el contexto inmediato, el contexto mediato, que es el que está un poco más lejano, o en el mismo libro, y el contexto general, que es el que dice todas las Sagradas Escrituras. Pero hay un contexto, el macrocontexto, que es cómo lo ve Dios, cómo está relacionado en lo que sucede en este planeta y lo que sucede con Dios. Y basados en ese contexto, vamos nosotros a profundizar en el estudio acerca del día sábado. Para ello tenemos que ir forzosamente al Antiguo Testamento. Y ahí es donde ya encontramos la primera piedra de tropiezo para el mundo cristiano. ¿Por qué? Porque la mayoría enseña que el Antiguo Testamento era para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, para aquellos que estaban bajo la ley y que ahora nosotros estamos bajo la gracia y solamente debemos basarnos en el Nuevo Testamento. Pedro, su primer discurso lo basa en el Antiguo Testamento y se convierte en 3,000 personas. Jesús dijo: escudriñen las Escrituras, investiguenlas, que es lo que vamos a hacer ahora. Y cuando lo dijo, estaba escrito solo en el Antiguo Testamento. La Biblia no es un antes y un después. La Biblia es un esto más lo otro. O sea, Antiguo Testamento más Nuevo Testamento. Por eso es que la mayoría del mundo cristiano, cuando le preguntan acerca de la revelación del Apocalipsis, de las profecías, la mayoría no sabe qué decir o se inventan historias. Entonces, vamos al Antiguo Testamento y centrémonos en un acontecimiento y una profecía que, hablando de Pedro, justo también Pedro la cita en el Nuevo Testamento. Vamos al libro de Salmos, capítulo 16 y versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿De qué está hablando el salmista en esta cita? Si vamos a Hechos, nosotros podemos entender mejor. Hechos capítulo 2 y versículo 27, primer discurso de Pedro, después del Pentecostés. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta es la parte que los discípulos no habían entendido, que el pueblo judío nunca entendió, excepto algunos que después se convirtieron. Era una profecía acerca de Jesús, acerca de la muerte y resurrección de Jesús. Pero ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver esto con el sábado? Pues ya vamos justo a eso. Recuerden de que hubieron eventos que no podían suceder con Jesús porque ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. ¿Como cuáles? Que no deberían ser quebrados sus huesos porque representaba o porque era el antitipo del Cordero Pascual. En la Pascua se decía que debía comerse asado al fuego el Cordero de la Pascua, pero que no debía quebrantarse ninguno de sus huesos, o romperse, o quebrarse, o cortarlos. Y eso es una representación en el Antiguo Testamento que se cumplió en Jesús. Pero ya vamos a ver qué tiene que ver esto con el día sábado. En el libro de Éxodo, en el capítulo 16 y versículos 4 y 5, leo lo siguiente. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Y dice en el mismo capítulo 16, pero ahora de los versículos 20 y del 22 al 25. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres cada uno, y todos los principales de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés, y él dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es santo día de reposo, o santo sábado, consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy; lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy; y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según Moisés lo había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque es sabbat para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. Aparentemente, aquí no sucede nada, pero ocurre un milagro. ¿Cuál era el milagro? El pan o el maná
Si lo guardaban desde el lunes para martes, se agusanaba y hedía, porque tenían que recogerlos todos los días. El único día que ocurría el milagro y no se agusanaba era del viernes para el sábado, porque el día sábado no caía maná. ¿Qué significa esto? Maná era un pan de ángeles, como dice la Biblia. Era un pan que caía del cielo. ¿Qué nos enseña esto? De que en el cielo también se respeta el sabbat. No había quien lo prepare, no había quien lo deje caer, no había quien lo proporcione. Y por lo tanto, el pueblo de Israel tenía que amoldarse a esto. ¿Por qué estoy tan seguro de esto? Ya vamos a ver muchos textos más adelante que nos van a dar esa aseveración. Recordemos que Jesús dijo que Él era el pan del cielo. Ya vamos a ver un texto acerca de eso. Que Él era el pan que descendió del cielo, o sea, el verdadero maná. Inclusive el maná, simbolizaba a Cristo. Era un tipo del antitipo que era Jesús. Yo soy el pan que descendió del cielo, dijo Jesús. El milagro que ocurría de viernes para sábado, ¿cómo podía cumplirse en Jesús? Pero antes vamos a ver otros textos. Ahora en el capítulo 16 y versículos 33 y 34, miren lo que dice. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestras generaciones. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo había mandado a Moisés. Y dice Hebreos capítulo 9 y versículo 4. El arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Cuando dice las tablas del pacto, se refiere a los 10 mandamientos. Pero miren algo que ocurre aquí. Este maná que estaba en el arca, que representaba el pan que descendió del cielo, debía ser guardado. ¿Y cómo es que era guardado allí y no hedía ni se agusanaba? Aquí hay lecciones. En Juan capítulo 6 y versículos 31 y 35 Jesús dijo lo siguiente, y estos son los textos que le había mencionado anteriormente. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En el libro de Levítico, capítulo 23, y los versículos, desde el 5 hasta el 8, y el 10 y el 11, leemos lo siguiente. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es fiesta solemne de los panes sin levadura. 7 días comerás pan sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Habla a los hijos de Israel y dile, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día sábado la mecerá. Aquí está hablando de la Pascua. En el mes primero, que era el mes de Nisán, a los 14 días del mes había que sacrificar el cordero. Pero el día 15 empezaba la fiesta de los panes sin levadura. Ese día 15 era considerado también un sabbat porque no se podía trabajar. Esto es a lo que Pablo se refiere cuando dice que nadie os juzgue en cuanto a días de fiesta, comidas o bebidas o días de reposo. ¿Por qué? Porque se refería a este reposo ceremonial. Ya en algún momento podríamos en otro tema, hablar acerca de la diferencia entre un sábado del séptimo día y un sábado ceremonial. Pero para que nosotros podamos entender, estoy haciendo aquí la diferencia porque es muy importante que nosotros conozcamos y entendamos esta parte. Entonces, este sábado que está hablando aquí, que es el día después de la Pascua, que es cuando empieza la fiesta de los panes sin levadura, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, o sea, el día 15 del mes primero del mes de Nisán, y el día 21 eran días de reposo. No era el sábado del séptimo día. A veces coincidía el sábado ceremonial con el sábado del
séptimo día, cuando coincidía este sábado, que era el día 15 del mes. Para nosotros es enero el primer mes, para ellos era el mes de Nisan. El día 14 era la Pascua y el día 15 era un sabbat. Día de descanso, no se debería trabajar en ese día porque empezaba la fiesta de los panes sin levadura. Pero si ese día coincidía con el séptimo día, era un sábado de grande solemnidad. ¿Por qué? Porque coincidían los dos tipos de reposo. El reposo ceremonial de la fiesta de los panes sin levadura y el reposo del séptimo día. Espero que esté quedando claro. ¿Por qué es necesario entender esto? En el libro de San Juan, capítulo 19 y versículo 31, miren lo que dice. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día sábado, pues aquel día sábado era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. ¿De dónde? De la cruz. ¿Por qué? Porque era un sábado de gran solemnidad y ustedes saben lo que pasó. Tenía que cumplirse la profecía de que no podía ser roto sus huesos. Cuando van a mirarlo a Jesús para romperle las piernas, se dan cuenta que Jesús ya había muerto. Y se cumple la profecía de que no debían ser rotos sus huesos. Si vemos como cada texto, cada versículo está escrito por algo. Si vemos a qué se refería Jesús cuando decía escudriñen las escrituras. Si ven como profundizando en el estudio podemos entender muchas cosas que antes no entendíamos. ¿Cuántos sabían esto que estamos explicando hasta ahora? Me gustaría que lo pongas en los comentarios. Pero aquí no termina la parte importante. ¿Por qué? El único día que el maná no hedía ni se agusanaba era cuando se lo recogía el viernes para el sábado. Ahí ocurría el milagro. Los otros días no había milagro. Por lo tanto, para que se cumpliese el primer texto que leímos de Salmos y de Hechos 2, tenía que Jesús obligatoriamente morir un día viernes. ¿Por qué? Porque de viernes hacia sábado no iba a entrar en descomposición su cuerpo, porque tenía que ocurrir en el antitipo el mismo milagro que ocurría en el tipo. O sea, Jesús, que era a quien representaba el maná, tenía que demostrar o cumplir las mismas exigencias que tuvo el maná que se les dio al pueblo de Israel. Por eso debía morir un día viernes. Por eso se cumple lo que dice que era un sabbat de grande solemnidad. De paso, San Juan es el único de los 4 evangelistas que lo menciona. ¿Por qué? Porque siempre estuvo cerca de Jesús. Y yo estoy seguro que fue el primero en entender estas enseñanzas y estas profecías que el resto de los discípulos, mucho menos inclusive el pueblo judío lo entendía. Ni siquiera los líderes religiosos. Qué apasionante que es el estudio de la Biblia. Pero allí no termina. Ustedes saben que el cuerpo, según la ciencia, entra en descomposición a las pocas horas de muerto. Eso quiere decir que Jesús, de no haber muerto el día viernes, hubiera entrado en descomposición. No se cumplía lo que decía Salmos, lo que decía Hechos. Para que se pudiese cumplir, entonces tenía que morir un día viernes. El día sábado pasó en la tumba y el día domingo, muy de mañana, resucitó. Esa es la razón por la cual Jesús resucita un domingo. ¿Por qué? No para decir, ahora vamos a cambiar de sábado al domingo, sino porque era forzoso que tenía que permanecer hasta el día domingo en la tumba. ¿Cómo lo sabemos? Sigamos estudiando. Juan capítulo 20, versículos 17 y del 27 al 29. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y Mateo 27, versículos 52 y 53, complemento de lo que hemos leído en Juan. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aquí hay un acontecimiento. Cuando Jesús resucita y las mujeres van al sepulcro, María lo quiere tocar. Me imagino que quería ver si de verdad era Jesús o se lo estaba imaginando. Pero ¿qué le dice Jesús? No me toques.
porque voy primero a vuestro Padre, a mi Padre, a vuestro Dios y a mi Dios. Eso le dice a María, pero después le dice a Tomás, tócame. Eso quiere decir que ya había ido al Padre y ya había regresado. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquellas personas que resucitaron con Jesús fueron llevadas como primicias, y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a ver lo que dice el libro 1 Corintios 15 del 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es el orden? Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Cristo, las primicias. ¿Cuáles fueron las primicias? Los que resucitaron cuando Jesús resucitó y fueron llevados como primicias ante ¿quién? Ante el Padre. Si nosotros revisamos, después del primer día de los panes sin levadura se celebraba el día de las primicias o de las gavillas, como también se dice, donde cada uno debía traer las primeras espigas. Recordemos de que lo que se sembraba era trigo. Entonces debía tener las primeras espigas, las mejores, y se las traía al sacerdote y el sacerdote las mecía. Dice la Biblia, o esto se lo considera como ofrenda mecida. Y eso fue lo que hizo Jesús, llevarlas como sacerdote ante ¿quién? Ante el Padre. Después que ya había presentado a estas primicias, los resucitados con él, ante el Padre, y el Padre las había aceptado, entonces vino y se quedó hasta el día de su ascensión. Cumple de esta manera cada evento que ya se predecía en el Antiguo Testamento y que ya se simbolizaba en la ceremonia del tabernáculo. Hay muchas personas que creen que el tabernáculo era para los judíos. Si nosotros no aprendemos a distinguir la ceremonia del tabernáculo, no podemos saber en qué tiempo estamos viviendo. Mucha gente repite que el fin está cerca. ¿Y de dónde lo saca? Cada acto realizado, cada ceremonia realizada en el tabernáculo nos muestra cómo se va cumpliendo en la vida de Jesús. Ahora, si Jesús resucitó el domingo, el primer día de la semana, ¿no será que quiso que guardáramos el primer día de la semana? Voy yo luego, antes de terminar, a revisar los textos en el Nuevo Testamento que hablan acerca del sábado y acerca del domingo, pero solamente como información. ¿Por qué? Porque aquí viene la parte no más importante, porque todo lo que hemos estado viendo es importante para entender esto que viene ahora. ¿Por qué el sábado es el séptimo día? Los meses tienen que ver con un movimiento de la Tierra y de la Luna. Los años con otro tipo de movimiento de la Tierra. No voy a ahondar en esto porque no es una clase de geografía, pero esto lo aprendemos desde la escuela. Tiene que ver con movimientos, con fenómenos naturales, o con leyes físicas naturales establecidas en nuestro planeta y en nuestro satélite. Pero el sábado, ¿por qué el séptimo día? No hay un movimiento que hable acerca de que se realiza un movimiento de la Tierra, un movimiento de algún planeta o de algo cada 7 días. No existe. Entonces, ¿de dónde viene el sábado en un séptimo día? Vamos a ver lo que dice las Sagradas Escrituras. El número 7 en las Sagradas Escrituras aparece más de 700 veces. Y es un simbolismo. ¿Por qué? Porque representa muchísimas cosas. Significa plenitud, significa perfección, significa juicio. En otras palabras, el número 7 es simbolizado con todo lo que tiene que ver con Dios, su omnipotencia, omnisapiencia, todo su poder. El error que se comete en el mundo cristiano es interpretar las escrituras como que si viniera inspirada por una persona con las mismas limitaciones humanas, que se equivoca, que corrige, que no te salieron las cosas de esta manera y cambiamos para la siguiente. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todo lo que Él hace es perfecto y todo lo que Él hace es eterno. Desde ese punto de vista nosotros no podemos ver y se cae completamente el argumento de que Dios hizo una porción de las escrituras para cierto pueblo, para cierta época, para cierto tiempo. No es así. Todo lo que hace Dios, primero, es perfecto y es para siempre. ¿Por qué? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No ha cambiado. Pero ¿cómo es entonces que se enseña de que Cristo, cuando se lo representaba muchas veces como Jehová en el Antiguo Testamento, era guerrero y que la gente se salvaba
por las obras de la ley. Yo no sé quién lo inventó porque la Biblia no lo dice. Y si hay alguien que está viendo este estudio y que sabe dónde dice en la Biblia que alguien se salvó por guardar las obras de la ley, me avisa, porque yo no lo he encontrado. Y así aprendo más. Aparece más de 700 veces el número 7. Y vamos a ver dónde y cómo aparece. Primero en el Génesis. Génesis capítulo 2 y versículos 2 y 3 dice que Jehová Dios terminó la creación en 7 días. Ahí es cuando recién aparece la palabra 7. Reposó en el día séptimo. Creó el día séptimo. ¿Y qué simbolizaba entonces allí el séptimo día? Que todo estaba completo. Por eso es de que 7 significa plenitud, perfección, porque la Biblia dice que Dios había visto todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Eso de bueno, la traducción no es correcta. Vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era perfecto. Esa es la palabra correcta, o cómo se debería traducir. Recorremos un poco más adelante en Génesis 7 y versículo 2. Y Dios le ordena en el momento del diluvio a Noé que tome 7 pares o 7 parejas de animales limpios. Y no le ordena lo mismo de los animales inmundos. Miren que aquí hay otra lección, aunque no es el tema, que los animales limpios e inmundos ya se conocían, porque Dios se lo ordena a Noé, pero no le explicó cuáles eran. Eso quiere decir que antes de Levíticos 11 ya había la explicación. Y a veces se enseña, como dije, muchos doctores de teología enseñan de que en el Antiguo Testamento no hay registro y por lo tanto Dios no enseñó nunca cuáles eran sus leyes a cumplir. Dios jamás hace eso. Entonces ahí es cuando empezamos a rebajar a Dios. Un Dios improvisado. Ay, me olvidé. Los boté del paraíso pero yo tenía que decirle, ¿cómo se me va a olvidar? Eso es humanizar a Dios. Dios no deja cabos sueltos. ¿Por qué creen que Jesús dijo que aún los cabellos de nuestras cabezas están contados y que ni una hoja de un árbol cae si no es porque Dios así lo quiere? Y eso quiere decir que también lo sabe. Eso significa que Dios tiene el control de todo. Nada es improvisado. Pero lastimosamente el mundo cristiano enseña a un Dios improvisado, un Dios pequeñito, casi un Dios que debe escribírselo con minúsculas. Y debe ser así. ¿Por qué? Porque el Dios todopoderoso que se escribe con mayúscula, ese Dios no deja nada o ningún cabo suelto para utilizar un término común. Pero sigamos analizando. ¿Dónde más está o aparece el número 7? Aparte del séptimo día, aparte de la creación, aparte de la orden hacia Noé. En el sueño de Faraón, 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Sigue el número 7. Los días de la consagración de los sacerdotes, 7 días. Las vueltas a Jericó, 7 vueltas antes de que se derriben los muros. Le dicen a Naamán, ve y zambúllete 7 veces para que seas limpio. En los sacrificios había que rociar 7 veces la sangre. Levíticos capítulo 4, versículo 6, para los que quieren averiguar. Éxodo 25, del 31 al 37, 7 brazos del candelabro. La fiesta solemne del pueblo de Israel, 7 fiestas solemnes. Eso lo encontramos en Levíticos 23. Job, 7 hijos perdió y 7 hijos que recuperó. Zacarías 3:9, 7 ojos sobre la piedra. La fiesta de los panes sin levadura, que ya la analizamos, 7 días. El primero y el séptimo eran sábado o reposo, indistintamente si caía o coincidía con el séptimo día de la semana. Eso está en Éxodo 12, versículos del 15 al 20. 7 días de la fiesta de los tabernáculos, que era la última fiesta judía en el año. Levíticos 23, 34. 7 días de purificación del leproso. Levíticos 14, versículos 8 y 9. Sacrificios especiales. 7 corderos debían ser sacrificados. Números 28, 11. 7 años de tribulación profética. Daniel 9, 27. 7 plagas de Egipto que tuvieron que ver específicamente con Egipto, porque si bien es cierto que fueron 10 plagas, las 3 primeras abarcaron todo, inclusive el pueblo de Israel, aunque no hubo víctimas. Pero las 7 para el pueblo egipcio fueron 7 dirigidas exclusivamente para ellos. Y eso está desde los capítulos 7 hasta el 12 del libro de Éxodo. Apocalipsis 15:1, las 7 plagas finales, justo antes del fin. Apocalipsis, las 7 iglesias, capítulo 2 y 3. Los 7 ángeles, capítulo 8 y versículo 2. Los 7 candeleros que simbolizan a las 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 1, versículos 12, 13 y 20. 7 estrellas del Apocalipsis. Los 7 sellos del Apocalipsis. Aquí abajo verán las citas. Las 7 trompetas del Apocalipsis. Las 7 copas de la ira. Los 7 espíritus ante el trono de Dios. 7 bienaventuranzas. El perdón, 70 veces 7.
Jubileo, 7 veces 7 años. O sea, en el año 50 o en el año siguiente del 7 por 7, que son 49 años, en el año siguiente era el año del jubileo, donde todos los siervos salían libres. Las tierras que habían sido vendidas eran recuperadas. Qué leyes tan maravillosas y formidables. Eso evitaba de que la gente se enriqueciera demasiado y de que la gente se arruinara demasiado. Había una casi igualdad social. Así es como legisla Dios. No como ahora dicen que es que cierta tendencia hacia un lado, hacia el otro lado, que Cristo era revolucionario y tantas cosas que se dicen, porque no leemos las escrituras. Y esto es solamente una muestra de todas las veces que se habla del número 7 en las Sagradas Escrituras. Representa el carácter de Dios, representa la perfección de Dios, representa la forma de actuar de Dios. Eso es la macrovisión. Te pregunto ahora, ¿cómo encajamos nosotros si tratamos de decir que hay que cambiar y que Cristo resucitó el primer día de la semana, entonces ahora hay que reposar el primer día, o sea, el día domingo? ¿En qué fijamos si Dios tiene un esquema definido de su forma de ser y su forma de actuar? ¿En qué lo anclamos? ¿Vale la pena decir, es que tantos textos habla sobre el sábado y tantos textos habla sobre el primer día de la semana en el Nuevo Testamento? De hecho, los tengo listos para compartírtelos, pero en realidad vale la pena. ¿Cómo decimos, es que Dios actúa basado desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, desde Génesis a Apocalipsis, habla del primer día de la semana o del número 1? ¿En qué lo basamos? ¿En qué lo anclamos? Eso es ir en contra del principio de Dios. Lo único que queda como reflexión es que como Satanás falsifica todo lo que Dios hace, es el día de reposo de Satanás. Es la falsificación. ¿Cómo lo anclamos? ¿Cómo explicamos? Que me digan a mí, los doctores de la ley, cómo anclamos el día domingo para decir que porque Cristo resucitó el domingo hay que guardarlo. Sería un lunar. Está en contra de la forma de actuar de Dios, de sus principios, de sus números, de su perfección. Por eso resucitó Cristo el primer día de la semana. Y esto que no, por falta de tiempo, no voy a hablar de cuándo se empezó a guardar el día domingo y quién lo empezó, que fue Constantino. ¿Por qué? Porque él era mitraísta y los mitraístas adoraban al sol. Y el día del sol es el primer día. En inglés, ¿cómo se dice domingo? Sunday. Es el día del sol. Esa es la razón por la cual se empieza a guardar el día domingo. Si nosotros entendiéramos esto y con esto que hemos leído se cae todo argumento, pero vamos a ver los textos del Nuevo Testamento a ver si hablan acerca de reposo. Primer texto, Lucas 4:16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Lucas 23:56, segundo pasaje. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Conforme al mandamiento. Aquí pueden decir que Cristo todavía no había resucitado, pero ya vamos a ver algunos pasajes. Aunque esto ya es irrelevante. Para mí el verdadero peso está en el por qué Cristo resucitó un día domingo y por qué descansó el sábado aún en la tumba. Mateo capítulo 24, versículo 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Hechos 13:14. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entrando en la sinagoga un sábado se sentaron. Hechos 13:42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablasen de estas cosas. ¿Cuándo? El siguiente sábado. ¿Quiénes eran? Los gentiles. Y aquí se cae esto de que era solamente para los judíos. Hechos 13:44. El siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Ya estaban predicando a los gentiles, esto no es los judíos. Hechos 16:13. Y un sábado salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Qué día? Un sábado. Hechos 17:2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos. Todos estos últimos textos están ya en ciudades gentiles. No estamos hablando de los judíos. Y esto fue después de que Cristo ya había resucitado. Hechos 18:4. Y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Hebreos 4:9. Por tanto, queda un sábado para el pueblo de Dios. Crean lo que esto es contundente, este versículo de Hebreo.
Por lo tanto, aún queda un sábado. Y los textos que hablan del primer día de la semana, el domingo, vamos a ver si alguno insinúa por lo menos que hay que descansar o que los discípulos reposaron. Pasado el sábado, el primer día de la semana, dice. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Qué día vinieron? El domingo. ¿A qué vinieron? ¿A adorar? ¿A hacer un culto? No, vinieron a ver el sepulcro. Ya habían descansado el sábado. Porque ni siquiera tratándose de Jesús, transgredieron el sábado para ir a ungirlo en la tumba un día sábado. Marcos 16, 1 y 2. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, o sea, domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Marcos 16, 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿Hay adoración ahí? No hay. Lucas 24, 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado algunas de las mujeres con ella. Juan 21. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. No hay adoración allí. Juan capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, esta parte es importante. Aquí dice estaban reunidos. Y si saben que algunos de estos influencers que quieran aparecer el primer día de la semana como día de reposo, paran ahí y no leen el resto para decir que se habían reunido a adorar. Ahora ya los discípulos empezaron a reunirse el día domingo. ¿Cómo es posible que se tergiverse de esa manera la palabra? El primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Hizo un culto? No. ¿Hizo una adoración? No. ¿Ellos estaban reunidos haciendo un culto? No. Estaban escondidos por miedo. Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó su discurso hasta la medianoche. Yo quiero pararme aquí en este pasaje porque quiero dar una explicación, por eso te dije que te quedes hasta el último, una explicación acerca de este primer día de la semana para partir el pan. Según la Biblia, los días se cuentan de la puesta del sol a puesta del sol. Eso quiere decir que desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado es el día sábado. En la noche, a partir de la puesta del sol del día sábado o el sábado en la noche, ya es primer día de la semana. Y es ahí cuando se reúnen para partir el pan. Pero ¿a qué pan se refieren? Muchos de estos influencers que se autodenominan doctores de teología, inclusive por ahí anda hasta un sacerdote que lastimosamente le gusta llevar al centro de su predicación a personas humildes para humillarlas. ¿Ustedes creen que Jesús hizo eso? Pero bueno, eso es un punto aparte, pero de verdad me parte el corazón ver cómo la gente utiliza la palabra de Dios para burlarse de aquellos menos favorecidos. Pero volviendo a la explicación de este pasaje, se reunieron para partir el pan. ¿Qué significa? Para una comida. ¿Por qué? Porque Pablo tenía que partir al día siguiente. Si el domingo empezó a la puesta del sol del sábado, dice que su discurso se extendió hasta la medianoche, porque al día siguiente tenía que salir. No es el domingo en la mañana cuando se reúnen, es pasado el día sábado, que terminó a la puesta del sol del sábado y empezó el domingo. En eso hacen reunión, porque era una reunión social. No se reunieron en día sábado para la despedida. Pero Pablo, en su discurso, se extendió hasta la medianoche, obviamente aconsejándolos. Y con esto se cae, porque muchos están utilizando para decir que los discípulos ya se reunían el día domingo. Y no es así. Se reunieron el día sábado. El sábado en la noche, que ya era domingo, se reúnen para una comida o para partir el pan, como dicen. En su discurso de despedida, Pablo se extiende hasta la medianoche, eso es lo que explica. Y aquí ocurre un milagro también. Pero era necesario dar esta explicación. Y el último texto de la Biblia acerca del primer día de la semana. Primera de Corintios 16, 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cada primer día de la semana apártenlo. No dice den las ofrendas. Por ahí algunos influencers con títulos de doctor de teología dicen que cuando dice apartarlo, dan a entender de que era recogerlo porque estaban reunidos. Pues no es así. Apartarlos, ¿para qué? Para que cuando yo llegue
no empiecen ahí en ese momento a recoger, no. Yo he ido apartando cada domingo antes de ir a hacer las compras. Yo he ido apartando y aquí está Pablo, esta ofrenda. Es así de sencillo. En ninguno de los pasajes leídos hay por lo menos una insinuación de que se reunían a adorar en ese día, en el día domingo. Pero el argumento más grande es este: cómo sacamos de la perfección de Dios del número 7, que empieza desde Génesis y termina en Apocalipsis, cómo sacamos ese día para encaramarlo en un primer día de la semana, si esos no son los principios de Dios. Esta es la parte que los influencers no te dicen. A esto se refiere Jesús cuando dijo: escudriñe las escrituras. Esto solamente se puede investigar escudriñándolas. Te invito a que sigamos escudriñando la Biblia. Si te ha gustado este tema, compártelo. Suscríbete al canal para los próximos temas, que asimismo serán muy edificantes y de mucha investigación bíblica. Que el Señor te bendiga y que te ayude a tomar las mejores decisiones, no basado en lo que te dice tu pastor, en lo que te dice tu líder, sino en lo que dice la palabra de Dios. Solamente un escrito está, nos puede llevar a la salvación. Así dice Jehová. Esa es la única forma de enseñanza y esa es la única forma de aprender. Que Dios te bendiga y espero que este tema haya servido para edificación de tu vida y haya aclarado todas las dudas. Y si quieres seguir investigando, dale me gusta, comparte este tema y suscríbete al canal. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo tema.